Bienvenidas, bienvenidos a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Hoy les tenemos una muy buena noticia. Presentamos un gran libro de poesía, pero más allá de la poesía, o más bien junto con la poesía, está la gran obra de hacer un libro a mano, hecho a mano. Ya nos explicarán exactamente nuestras invitadas y la autora de este libro, que es Maliguel Beberido. Pero la gran noticia que les tenemos el día de hoy es que es para los que están aquí en Jalapa, por supuesto, solamente por el momento esta promoción es para Jalapa. Quien compre el libro en la librería Hiperión se va a llevar una bolsa de la Filu, una taza de la Filu, un lapicero de la Filu y un cubrebocas de la Filu. O sea, en la compra de cada libro se van a poder llevar un pequeño paquete de la Filu. Y esto es en la librería Hiperión. Entonces, pues ya saben, va a estar esa promoción para el que compre el libro. Y bueno, cuando uno va caminando, va por las calles o va por diversos caminos, ya sea en automóvil también, y de repente hay que cruzar un río, hay que cruzar una barranca, hay que cruzar el mar, pues se encuentra uno con puentes. Y es un reto, porque ese caminar nos dice inmediatamente que hay una meta que está al otro lado, que hay que llegar. ¿Qué significa caminar sobre un puente? Tener esa sensación. ¿Se imaginan un puente de concreto, un puente de madera, un puente colgante? Hay tantos puentes en esta vida para cruzar que hay quien nació para cruzar puentes, y es Maliguel Beberido con su libro Yo nací para cruzar puentes, del cual vamos a hablar hoy. Y dejamos a Magali Velasco, a la maestra Magali Velasco, la dejamos con la conducción y con la moderación de esta presentación, y le damos la palabra a ella. Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Germán, muy buenas tardes. Pues la verdad muy contenta y agradecida con Maliguel Beberido por invitarme a acompañarla, ¿no? Junto con Abril Cordero, a dar a conocer a todos nuestros internautas este nuevo poemario maravilloso, como tú bien mencionabas, ¿no? Que combina la poesía con el arte gráfico y el arte de hacer libros. Entonces, me da mucho gusto saludarlas a Maliguel y Abril. Maliguel Beberido, escritora, poeta, traductora, promotora cultural, muy querida de nuestra ciudad de Jalapa. Ella tiene una formación universitaria en París 7, Denis Diderot, y una licenciatura también en educación artística por la Universidad Veracruzana. Ha sido becaria del FONCA y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Fue segundo lugar en Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, este premio ya de tradición, el Elías Nandino de Guadalajara, y también en poesía de Oaxaca. Ha traducido a varios autores, ha coordinado espacios culturales, que entre ellos es el de la exposición temporal en el Museo de Antropología de nuestra ciudad, y actualmente dirige el Centro Cultural Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Eh, Ahí pues su participación como más allá de amigas, como colegas de trabajo, pues para mí ha sido invaluable. Ella colabora, escribe constantemente también en otros espacios como La Jornada, también ha sido jurado de certámenes de poesía, y bueno, entre sus obras habría que destacar Decir Poesía para Colgar, que fue de sus últimos libros en 2014, Cientos de veces, publicado por la UB, Otro viaje a Ítaca, publicado por el IBEC en 2001, Sámago, y otros más, El origen de la niebla y Las cualidades de la noche. Entonces, bueno, Maliguel, te doy la más cordial bienvenida y calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, Magali, y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí acompañándonos en el set, y sobre todo a los que están del otro lado de la cámara. Muchas gracias a Germán por esta oportunidad de aprovechar la tecnología para seguir celebrando nuestra Feria Internacional del Libro Universitario. Pues bueno,
de verdad me siento muy, muy honrada por esta invitación y como ya bien lo dijo Germán y también lo apuntó Magali, para mí el libro es en sí mismo un objeto maravilloso, además del contenido que pueda tener, el texto o las imágenes, el libro, el objeto, la cosa, esa cosa material, siempre me ha fascinado. Y precisamente para aquellos que me han oído decir que siempre me fascinó y que siempre quise aprender a hacer un libro en tipo móvil, pues traje conmigo un juguetito, un objeto de mi infancia, pues que muestra esto, ¿no? Tengo una mini prensa que es un poquito, pues sí, es un juguete un poquito como la Chandler que usamos para imprimir este libro, pero pues no tanto. Es una maquinita, es de plástico, tenía una rejilla donde se le ponían las letritas y la rejilla se perdió, pero bueno, todavía tengo las letritas y otra rejilla para ponerle una imagen. Y con eso, cuando yo tenía 11 años, hacía tarjetitas con mi nombre o con una frase, etcétera, y esa fascinación me quedó siempre. Y pues tuve que esperar muchos años para animarme a tomar un curso, y entonces el año pasado, por estas fechas, estaba yo tomando un curso de tipo móvil en el taller de tipo móvil de la Ceiba Gráfica. Y ahí conocí a Abril y ahí empecé a meter las manos en las letras y se me ocurrió que quería yo hacer un libro, ¿no? Entonces, primera cuestión, sí, claro, un libro con tipo móvil, ilustrado, y ¿qué le vamos a poner adentro a ese libro? En aquel momento, pasó el curso y luego pues se vino encima la pandemia. Tenía yo un poema reciente, que es un poema que después retomé para otra cosa, pero era un poco, pues era un poco oscuro, ¿no? Con esta sensación que nos daba aquel momento del encierro y de, pues no sabemos a dónde vamos. Entonces dije, no, este no es el adecuado. Y recordé, bueno, no lo había olvidado, por supuesto. Este poema no es un poema reciente, es un poema que tendrá, no sé, unos 8 años. Y me pareció el momento adecuado para retomar ese poema que no se había publicado y hacerlo en tipo móvil, porque, bueno, pues el tipo móvil es ir poniendo letra por letra, paso por paso, para llegar a otra cosa. Como dice Germán, pues tenemos que tomamos caminos y de pronto hay un obstáculo o un agujero que brincar y ¿qué hacemos? Pues hay que buscar un puente. Y a veces los puentes están construidos por el ser humano, es exprofeso para eso, pero también hay puentes que son como un árbol caído o una hilera de piedras bien alineadas que nos sirven para cruzar. Entonces, creo que los puentes también hay que descubrirlos, hay que identificarlos, hay que elaborarlos en la mente para dar ese paso, ¿no? Entonces me pareció que ese era el poema adecuado y empezamos a trabajar. Muy bien. Marigel, sí. Esto es rebelión pura tuya, ¿eh? Qué bárbara. Primero porque me encanta que en un contexto de pandemia y de digitalización forzada y de virtualización forzada, de pronto coincide la vida y tú estás haciendo a mano junto con Abril, que ahorita le daré la palabra, ¿no? Un libro que se vuelve un objeto
que cobra mayores dimensiones. Y además, esto que, bueno, tu maquinita está hermosa. Gracias por compartirla y por traerla, está divina. Yo nunca había visto un objeto así en mini de mini prensa. Y bueno, y tu poema que nos comentas que es precisamente este que ya podemos leer, es algo mágico que pasa en la literatura, ¿no? Como esos textos se quedan unos años, pero cuando salen con todos. Es decir, era el momento de nacer, era el momento de compartirse al mundo, porque es muy simbólico, vuelvo a decir, en medio del contexto en el que estamos, pensar en un puente que nos permita llegar a otra orilla, que nos permita pasar estos instantes. Y es el puente, bueno, es un símbolo muy poderoso. Entonces, me gustaría ahora en la parte fíjense aquí, bueno, tenemos, aquí está el nombre de Abril Cordero, la impresión fue realizado por Abril. Entonces, Abril, cuéntanos, por favor, cuál fue tu experiencia, además pues de conocedora en toda esta cuestión de impresión y de elaboración, pero también tu experiencia muy particular con Malillel, ¿no? Y con una poeta. A ver, adelante. Aparte, hola, Abril. ¿Por qué no me invitaron al foro, Ya me estoy poniendo un poco celosa, hubiera estado ahí en el foro. Hola Magali, bueno pues antes que nada muchas gracias por la invitación, Malillel. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, bien lo comentaba Malillel, nosotras nos conocimos por estas fechas el año pasado en un curso de tipos móviles en la Ceiba Gráfica. Ahí, bueno, en la Ceiba principalmente nos dedicamos a esto, ¿no? A la gráfica y a los oficios que tienen que ver con esto. Entre ellos, pues está el taller de tipos móviles. La importancia del libro con Malillel fue que en nuestra experiencia fue, creo, el primer libro que tuvo más letras que otros libros que hemos publicado. Es decir, la mayoría se le da más importancia o más carga a la imagen que al texto. Pero en el caso de Malillel no. Este libro tiene mucho texto, es un poema bastante extenso. Y cuando comenzamos a trabajar, bueno, pues fue lo primero que noté. Y lo noté porque, hablando ya como del oficio, pues la impresión con tipos móviles es muy hermosa, pero también tiene como ciertas limitantes en cuanto a que no siempre se tienen todas las letras, por ejemplo, y que hay que hacer, a veces hay que hacer doble impresión para una sola página. Entonces, bueno, eso ya requiere como más trabajo, más tiempo, y pues coordinarnos también fue, digamos, todo un reto en ese sentido. Platicamos mucho Malillel y yo en cuanto a, bueno, a veces le decía, ¿sabes qué? Es que esto no va a funcionar para la impresión, podemos modificarlo, podemos recortar algunas partes o cambiarlas, y pues ella siempre fue muy accesible y comprendió muy bien, ¿no?, la cuestión técnica para la impresión del libro. Primero, por supuesto, quiero enfatizar que este libro se hizo de cero, es decir, primero se comenzó haciendo el papel. El papel de este libro es hecho a mano en los talleres de la Ceiba Gráfica, en el Museo Vivo del Papel. Fue también arduo porque viene en distintos colores, hay un color para la portada, hay libros que en las hojas interiores tienen un color crema y otro color gris. También pues había que contarlos, ¿no? Había que mandarlos a hacer, esperar a que se secara el papel, hacer el conteo, doblar, bueno, en fin, todo un proceso. Una vez que se tuvo el papel, pues fue la impresión de las imágenes que están hechas por Alejandro Suárez. También, pues esa fue otra dinámica, primero imprimir todas las imágenes
Y entonces, ya una vez que se tuvieran todas las imágenes del libro, se imprimió el texto. Para la impresión del texto igual fui por las hojas que tenían mayor contenido hasta las que tenían menos contenido, y bueno, ahí también fuimos viendo, Maliyel iba recurrentemente al taller a ver el proceso e incluso a participar también. Y al final, lo último ya fue que se mandó a encuadernar ahí mismo en los talleres de la Ceiba Gráfica, en el taller de encuadernación. Se hizo todo el proceso de encuadernación hasta que se tuvo listo para la firma de la autora y del grabador, el ilustrador, sí. Excelente, me gusta mucho, Abril, que nos compartas el proceso, porque quizá quienes esté viendo, escuchando, pues no se haga una idea de lo que implica realizar una pieza de arte como esta que tengo en mis manos. Y pensaba yo, ¿no? Desde la elección del color y del tipo de papel. Además, debo compartirles que tener entre manos Yo nací para cruzar puentes te da una experiencia, además del tacto. Siempre los que nos gustan los libros decimos que el tacto es importante, ¿no? Sentir el papel, el aroma también. Pero aquí es máximo la sensación, porque nos podemos también sentir, en el caso de los grabados tan lindos que hizo Alejandro Suárez, estos grabados, no sé si lo perciben, bueno, se siente las texturas del paso de la tinta, y podríamos incluso ir siguiendo el trazo, ¿no? Ahora, este fue un tiraje de 240 ejemplares. ¿Cuánto tiempo les llevó la realización de estos ejemplares con todo el cuidado que Abril nos describió? Quien quiera. Sí, yo quisiera además, bueno, abundar un poco en este asunto de la impresión de las imágenes. Alejandro no nos pudo acompañar el día de hoy, pero por ahí traje una de las placas, porque como les decía, bueno, un libro es un objeto precioso siempre, y aquí no solamente está el poema, sino hay 5 grabados originales. Y cuando digo originales, no nada más quiero decir que los hizo, los dibujó y los escarbó ex profeso para este libro, sino que cada impresión es una impresión original. Es decir, es como, bueno, o sea, no fue reproducido y después, no, cada impresión es una impresión original de grabado. Y también aquí entran los buenos oficios de Abril, porque si uno imprime un grabado en tórculo, bueno, pues queda un bordecito, ¿no? Queda el papel queda marcado, queda un poco deformado, y en el caso de un libro, pues esta deformación no debe atravesar, o sea, sí se tiene que sentir, pero no debe atravesar por completo, porque entonces la zona de atrás, la zona de las letras, o si hay otra imagen, quedaría afectada. Entonces hay que encontrar el justo medio de presión para que la tinta penetre el papel, pero que no se deforme la hoja. Entonces, por eso este proceso fue también lento, porque hay que hacer pruebas, hay que hacer ensayos, hay que preparar la máquina y, bueno, pues echarla a andar. Nosotros teníamos planeado hacerlo en un tiempo más corto, pero fueron surgiendo estas cosas, y como dice Abril, esta cuestión de que de pronto un verso era demasiado largo para la caja de texto, y entonces ella me consultaba, ¿no? ¿Cómo lo acomodamos aquí? Entonces hubo que retrabajar incluso eso, los versos, para que por un lado rítmicamente no se afectara y visualmente y técnicamente cupiera en el libro. Entonces, bueno, pues con algunas pequeñas pausas por otras cuestiones, pues fue un proceso de 6 meses. Sí,
más o menos, sí, unos 6 meses fue lo que duró y sí, en efecto, como dices, la placa es original, todos los libros llevan grabados originales. Esta placa se monta en la máquina, en la Chandler, y después, una vez teniendo la presión adecuada, se imprime las 240, 250, porque siempre hay que tener extra hojas, y entonces, bueno, ese fue el proceso para las imágenes, básicamente. Sí. Es un libro objeto el que estamos. Yo voy a insistir sobre lo que Malillel nos clarifica. Estamos, o sea, tienen un poema, pero también 5 grabados originales, ¿no? Hay que subrayarlo porque le da un valor mayor a la composición del todo del libro, porque podríamos decir que es un poemario ilustrado, pero no ilustrado, ¿cómo le llama el libro? Álbum, un poemario álbum, ¿no? Donde hay un acompañamiento de lectura entre la imagen y el propio signo en el poema. Ahora, lo que comentaban también respecto a la formación ya tipográfica y el acomodo del texto, pues déjenme decirle que hay una respiración muy orgánica en el poema extenso y además, pues lo lees como comerte un bocado exquisito, Malillel. Muchas gracias porque sí, es una experiencia completa, ¿no? De sentidos, de imaginación, intelectual, visual, todo. Es realmente una pieza muy, muy bella. Y bueno, no sé si quisieran compartir algo más sobre la elaboración o que pasáramos a que Malillel nos leyera algunos fragmentos. Creo que valdría la pena algunos versos, Malillel, que nos compartieras para que se queden muy picados y con ganas de obtener tu poemario. ¿Sí? Claro que sí, nada más me voy a poner los lentes porque si no, no. Perfecto, perfecto. Voy a, pues voy a leerles el principio, dónde empieza todo esto. Sí, este poema fue como, sí, como una declaración de intención, ¿no? Como un, bueno, ustedes juzgarán. Yo nací para cruzar puentes. Hay quienes se alojan a su sombra y quienes se arrojan por su borda. Yo nací para cruzarlos, para mirar cómo se acerca la otra orilla con ese vértigo hecho de paz y asombro. Podría permanecer como la hierba del prado, como la gravilla ribereña, como un arbusto más del soto, como un álamo que aguarda al margen de la calle transitada a que un rodar se interrumpa y cuente cómo es de dónde viene. Podría quedarme dócilmente aquí, donde he nacido, hasta morirme. Podría también dar ojeadas sediciosas a otros que van y vuelven o no, pero no quiero. Yo nací para cruzar puentes. Bravo. Lo demás, gracias. lo dejo que lo descubran más adelante. Sí. ¿Te quedaste con ganas de hacer un trabajo futuro con esta dinámica? Por supuesto, por supuesto. De hecho, no bien habíamos terminado y ya estábamos empezando a pensar en el que sigue. Y bueno, también pensando en que los puentes es una figura arquitectónica que siempre me ha llamado la atención y que tiene pues el poder que ya Germán mencionó. Entonces, el que sigue es un poema sobre faros. Es otra figura arquitectónica que me parece muy, muy poderosa porque también es algo que te lleva al otro lado finalmente. El faro te guía por el camino adecuado, te saca de las sombras, pues no sé, te muestra un camino. Entonces, pues
pues sí, bien pronto vamos a emprender una nueva aventura editorial con Tipos Móviles, con un poema sobre faros. Y probablemente después haya otro, porque esto, una vez que tocas, es difícil dejarlo, Exacto. es una drogadura. Me encanta, qué bueno. Y además el trabajo interdisciplinario, porque nos dices que Alejandro Suárez pues no nos pudo acompañar, pero me gustaría que nos platicaras cómo fue el trabajo con Ale, ¿no? Con Alejandro. Es decir, él te proponía los grabados. A ver, cuéntanos un poquito de eso. La verdad también eso fue muy, muy padre porque, bueno, yo le propuse yo conocía a Alejandro por su trabajo en el taller de grabado experimental de Coatepec, y pues me gustaba mucho lo que hacía, ¿no? Y le propuse, inmediatamente dijo que sí, entonces no tuve que buscar más, eso fue maravilloso, y le presenté el poema, también muy rápidamente me mandó la primera imagen, pues también con esto de que no nos podíamos desplazar y no nos podíamos reunir, él me mandaba las imágenes por WhatsApp y yo le contestaba, y pues sí fue muy fluida la comunicación, ¿no? Yo le dije, bueno, el primer puente me encantó, y le dije, sí, me gustaría que, incluso puede ser algo muy abstracto, no tiene que ser que se identifique por completo el puente, pero que haya este espíritu. Y me agarró la onda de inmediato. Entonces, en el libro figuran puentes pues, con la variedad de puentes que yo menciono, ¿no? Hay uno que es un tronco, hay uno que es una construcción metálica, hay otra imagen que es un poco más abstracta, pero que también es esta estructura que sostiene. En fin, fue muy, muy padre trabajar con él, y pues eso, el diálogo, creo que entre los tres, cuando nos reuníamos, pues era sensacional. Cuando no nos podíamos reunir, de todas maneras había comunicación. Entonces, pues eso alimenta siempre el trabajo y dan ganas de más. Y bueno, trabajar claro. en el lugar, en el ambiente de la Ceiba, así, pues era también muy relajante, a veces muy, muy intenso, a veces físico, porque la Chandler, debo decirte que es físico, y hay que aprender que manejas con una mano la palanca y con la otra tienes que cambiar, y luego un día me estaba yo cansando mucho, llevaba yo no sé cuántas hojas, y me dice Abril, ¿y por qué no cambiaste el pie? Le dije, porque no me enseñaste cómo se cambia el pie. Entonces tuve que aprender a dar un brinquito para cambiar de pie, para apoyar la impresión. En fin, son detalles que van sucediendo y que hacen muy divertida la cuestión. Cambiar el pie era para descansar también la espalda, me imagino. ¿Era esto? Sí, lo que pasa es que, bueno, tienes que estar apoyando con el pie para que la máquina trabaje. Sí. La máquina tiene motor, pero pues uno lo controla más si lo haces, pues si lo haces tú mismo, ¿no? Entonces sí es muy físico. Entonces, después de un rato te digo, esta coordinación entre con una mano una cosa, con la otra y el pie, pues sí, para hacer más de 50 páginas conviene cambiar el pie. Sí, ahora ya tendrás esa experiencia, querida Mariyel. Y bueno, sí. Abril, fíjate, tú como representante de la parte técnica, ¿no? Ya de la teoría, no, más bien la técnica de elaboración, tuviste que limitar un poco acá a los creadores en cuestión de espacio, un poco lo que platicabas, pero pienso yo en los grabados, ¿no? Porque tienen un formato perfecto para la página. ¿Cómo ibas sorteando a los
a los creadores que a lo mejor uno se imagina, no, pues quiero hacer esto, pero tú seguro que debiste haber puesto ahí un poco de orden en la elaboración. Sí, pues bueno, de hecho, un poco el proceso primero fue escoger el tamaño del papel, que es lo más importante cuando se comienza un libro, saber en dónde se van a imprimir las cosas, la dimensión. Y una vez que lo tuvimos, que Maliyel estuvo de acuerdo en cuál iba a ser el formato, entonces fue cuando, me parece, hablaste con Alejandro, le dimos las medidas y él hizo los grabados de acuerdo al formato del papel. Entonces, bueno, ya cuando llegaron a mí, pues no hubo mayor dificultad, ¿no?, en acomodarlos, van centrados, en este caso, ¿no?, así era el diseño que Maliyel me proporcionó. Entonces, bueno, quizá la más complicada de imprimir fue la imagen central, que es la que abarca toda la hoja, porque debía de quedar muy bien centrada, es decir, siempre cada que imprimo algo pienso en la encuadernación y en cómo va a quedar, ¿no?, al final ya doblado, refilado. Entonces debo pensar en todos esos espacios y la imagen central fue un poco la que más se me dificultó para que al momento de doblarse no, o sea, quedara muy bien cuadrada y la costura no interfiriera mucho en ella. Estos libros están obviamente cosidos a mano, esta parte del hilo también. Maliyel, ¿qué opinas de la barbarie que vivimos con las editoriales, las transnacionales, donde cuando yo me entero por otros colegas escritores que su libro, después de tanto que se logre publicar y después ya se publica y lo tienen en librerías y la editorial al año decide destruir los ejemplares, ¿no? Entonces les dan la opción de, pues cómpralo como autor y hazte tu cargo, y si no, se van a la máquina destructora de libros, Sí. ¿no? O sea, esto contra esto. Pues es terrible porque inclusive el libro industrial, lo que yo llamaría el libro industrial, aunque tiene otro modo de producción y aunque, bueno, no es lo mismo, pero sigue siendo un objeto que se creó con amor y con expectativas y con objetivos, y que se vaya a la destrucción me parece terrible. También un poco la idea de rescatar estos métodos tradicionales de edición, involucrar al autor, porque luego también sucede eso, ¿no? Que el autor se distancia de ese proceso, entrega su manuscrito y ya no tiene conciencia de todo eso que está sucediendo, de todos esos pasos. Como decía Abril ahorita, en realidad cada que das un paso tienes que ir pensando en los siguientes, ¿no? No son cosas totalmente aisladas, todo va junto. Y lo mismo pasa con el libro industrial, desde el diseño, la decisión del formato, el soporte, el tipo de encuadernación, el tipo de cubierta que va a tener, etcétera. Es un poco triste cuando se separa al autor de todas esas decisiones, porque se vuelve un objeto ajeno a él. Y luego viene la peor parte, que es esta, ¿no? Se hace un tiraje de miles con una expectativa que no se cumple, y entonces esos miles acaban en la destrucción. A mí me parece terrible y tristísimo, ¿no? Y además Perdón, te interrumpí. No, dime. Que es lo que mencionas el acompañamiento o no del autor hacia la producción, pues hay todo un desconocimiento igual, ¿no? De esta parte de formación, las cajas, la tipografía. En efecto, es como que entra a cirugía mayor. Se nos congeló Magali, pero bueno, tiene razón en lo que estaba diciendo.
esta cuestión del desconocimiento. Y yo diría todavía más, porque como entre los diseñadores actuales, entre los diseñadores modernos que trabajan con programas de diseño, yo creo que debería ser obligatorio que pasaran en algún momento por el tipo móvil, porque hay un montón de cosas, incluso del lenguaje del diseño editorial, que uno entiende cuando ve la máquina y cuando toca la máquina, ¿no? Porque de dónde vienen todas esas cosas que ahora manejamos con una computadora. No, ahora está re fácil. Quieres un Bodoni de 12 puntos y medio y te lo da. Y cuando tienes el tipo, o sea, la cosita de plomo, pues bueno, tienes una medida y no la vas a poder modificar y tienes varias pólizas o varias familias tipográficas y no puedes deformarlas como ahora es bien fácil hacerlo con un programa. Entonces, sí, yo creo que para el diseño editorial ganaría mucho si los diseñadores pasan por una experiencia de tipo móvil. No digo que se queden ahí, por supuesto, pero atravesar esa experiencia, yo creo que ellos ganan y el lector gana. El autor y el lector ganan. Sí, a ver, cuéntenos. Entonces, Abril, no hay más cursos en la ¿de qué nos estamos perdiendo? A ver, va a haber más cursos en la Ceiba. Ya, yo creo Malillel ya está más que dada de alta para que nos jale y nos invite a otros escritores a tener una experiencia así. Porque no siguen sin trabajar en abierto los talleres o sí de la Ceiba Gráfica, Abril. Bueno, el año pasado, durante, digamos, el momento más crítico de la pandemia, sí cerramos la Ceiba. Todavía estamos a puerta cerrada, pero ya pueden escribirnos y los talleres y los cursos se han estado abriendo. No podemos tener a tanta gente, ¿no? Unas 2, 3 personas por cada curso, pero definitivamente ya estamos otra vez en este proceso de dar clases y también para todos aquellos que quieran y tener esta experiencia y tengan algún proyecto para hacer, ya sea con tipos móviles o con litografía o grabado o cualquier otra de las áreas que tenemos en la Ceiba Gráfica, pues son bienvenidos, nosotros estamos encantados. Realmente son oficios que, como dice Malillel, vale mucho la pena experimentar, ¿no? Vivirlos y hacer un proyecto de estos, pues es muy enriquecedor. Abril es egresada de la Facultad de Letras Españolas. Hay que poner muy en alto nuestra Facultad de Letras Españolas. ¿Te imaginabas, Abril, en un día ya haciendo un libro de una poeta tan importante como Malillel? Porque Malillel es yo soy su lectora y la admiro y nos queremos, pero ¿tú te imaginabas hacer un libro estudiando esa carrera? No, la verdad que no me imaginaba llegar a este punto. Cuando era estudiante de la Facultad de Letras, una vez Malillel fue a presentar un libro, me parece que cientos de veces. Creo que fue cientos de veces porque tengo ese libro y recuerdo que fui a ver su presentación. Igual me enamoré de su poesía, me gustó mucho cuando tú llegaste, pues obviamente yo sabía quién eras, ya te había leído y cuando propusiste el proyecto, pues para mí la verdad que fue muy emocionante. Yo llegué a la Ceiba hace un par de años más o menos y realmente fui como recorriendo los talleres hasta quedarme en el taller de tipos móviles
cuando era estudiante no tenía idea de que eso iba a pasar, ¿no? En ningún momento. Sin embargo, me gustó mucho esta idea de la que habla Malillel, esta cuestión sensorial, ¿no? Sentir el plomo y realizar los libros y estar en la acción, ¿no? En la acción de imprimirlos, de crearlos, de crear cada párrafo. La verdad que es una sensación muy linda. A mí eso fue lo que me enamoró y pues estoy muy contenta y estoy muy contenta con cualquiera que quiera venir a hacer un libro de estos. Te felicito muchísimo, muchísimo, Abril, por esta pues elección de vida, ¿no? Y este encuentro con algo que te apasiona, porque eso es lo que marca nuestras vidas, la pasión, el trabajo y el gusto por hacerlo y estar aprendiendo y descubriendo. Las felicito muchísimo a las dos. Marillel, te han estado felicitando Juan David Obando, Aguilar, Ana Simón, Ernesto Cordero. Hay mensajes a través de las páginas de la Filu Virtual que están siguiendo esta presentación y creo que vamos a regresar con Germán. Adelante, Germán. Así es, Magali, efectivamente, ya lo dijiste, hay varios saludos, entre ellos también de Manuel López Rocha, dice, soy fan de Malillel Beberido y de Abril Cordero. Lore Fic Lu también manda saludos. Y Carlos Salazar hace una pregunta interesante, dice, ¿este es el inicio de una colección de poesía impresa de manera tradicional de la Ceiba Gráfica? Pues, bueno, buena pregunta. La Ceiba tiene varios libritos ya con esta combinación de gráfica y texto. No sé si hay algún proyecto así general, pero como yo ya dije, yo tengo proyectado un mínimo de 3, ya llevo 1 y yo creo que esto va a ir abriendo seguramente la puerta o la invitación a que se hagan más cosas, entonces seguramente… Sí, claro que sí, pues bueno, como dije en un principio, con Malillel comenzamos, ella es la pionera, la primera, con un texto de poesía. Ya habíamos impreso antes libros de cuento, pequeños textos, ¿no? Pequeños fragmentos, pero como les comentaba, la imagen es lo que pesaba más en estos libros. Sin embargo, creo que sí se abrió una puerta para este tipo de publicaciones, para estos poemas, ¿no? Está en puerta el libro de Lili Márquez. Claro, hay un libro de Lili Márquez, sí. Los siguientes tuyos, entonces cualquiera que se quiera sumar, creo que estamos abiertos a las propuestas que quieran realizar en nuestros talleres. Muy bien. Aquí a lo mejor no es nada poético lo que voy a decir, pero es como probar las tortillas hechas a mano y la tortilla de máquina. Totalmente. Pero el sabor es muy diferente, ¿no? Y tener aquí un libro hecho a mano es realmente el regreso a la práctica y a la experiencia de Gutenberg, ¿no? Hacerlo de esa manera. ¿Cómo nació el libro? Yo aquí te tengo una pregunta, Abril. Nos hablaron ya de toda la manera de que hicieron el libro, pero ¿tiene un nombre el papel en el cual lo hicieron? Sí, es papel de algodón. No tiene un nombre en específico, es papel de algodón hecho en el Museo Vivo del Papel. Yo siempre digo papel Ceiba porque papel Ceiba. Como pues todavía ¿Sí? No tiene, no sé, un nombre oficial, para mí es papel Ceiba porque es el papel hecho en la Ceiba, es papel Ceiba de 300 gramos. Sí, sí, ya bautízalo. Sí, totalmente. Ya se le quedó. Ceiba. Me parece perfecto. Ya que quede marca registrada. Sí, me parece muy buena idea, porque así como hay papel de China, pues este es papel de Ceiba, de la Ceiba, ¿no? La Ceiba Gráfica. No, la verdad es un gran proyecto el que estamos presentando hoy, el que estamos comentando hoy, y que ya tiene algunos meses circulando aquí por Jalapa y en otros lados. ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto así? Y, por ejemplo, el público que quiere el libro, ¿cuánto le cuesta? ¿Pero es realmente el costo lo que se vende o todavía es mayor el costo que debería de tener?
Pues mira, si consideramos que tiene 5 grabados originales, pues yo creo que lo estandarizamos a un costo muy accesible. Eso también lo discutimos, bueno, con Abril, con Rafael Ruiz en La Ceiba, para que que quedara dentro del mismo rango que las otras producciones de La Ceiba. Los ejemplares cuestan 250 pesos y están todos numerados y firmados y bueno, pues es yo diría que es una ganga. Sí, Yo también. sin duda alguna. Yo también. Porque es una obra maestra en toda la extensión, ¿no? Libro hecho a mano, con poesía, con grabados, realmente vale la pena. Y bueno, si no hay mayores comentarios, otra pregunta, Magali, yo creo que aquí nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, pues fue un placer ya finalmente acompañarte, Malillel, porque habíamos tenido ahí como la intención y las ganas y no se había dado el espacio, así que gracias a la FILU virtual, obviamente a Lino y a nuestro querido Germán y a todo el equipo de la FILU que está llevando muy excelente feria, y gracias, Malillel, otra vez. Abril, te mando un abrazo. Me alegro por tu trabajo y pronto nos veremos por La Ceiba, ¿no? O sea, ya quedamos más que invitados a visitar este hermoso lugar y además a estar muy pendiente de los proyectos que están en elaboración. Claro que sí, Magali, pues muchas gracias, Malillel. Pues yo también agradezco a todo el equipo técnico que está aquí detrás de cámaras porque hacen un extraordinario trabajo. Muchas gracias a Germán por hacer este esfuerzo de conducir una feria virtual que es una novedad para todos nosotros, pero pues va a dejar grandes enseñanzas. Y pues ya lo dijo Germán, Yo nací para cruzar puentes, lo encuentran en la librería Hiperión, lo encuentran en La Ceiba también y pronto lo van a encontrar en otros lugares. Pero pues Hiperión tiene una super promo que yo me acabo de enterar. Yo creo que yo voy a ir a comprar el mío. Así es. Magali nos decía hace un momento que visiten la Ceiba Gráfica. ¿Valdría la pena, Abril, que nos digas dónde está la Ceiba Gráfica para que la conozcan? Claro, por supuesto. La Ceiba Gráfica se encuentra en La Orduña, muy cerca de Coatepec, como si tomaran el camino hacia Las Trancas. Ahí nos pueden encontrar. Es una hacienda muy bonita, muy hermosa, ya de muchos años. Y bueno, está en el centro de como un pueblo que es La Orduña, entonces no hay pierde. La hacienda y la casa más hermosa y grandota que vean, ahí es la Ceiba Gráfica, y esperemos contar con su presencia. Está abierta a todo público. Bueno, ahorita todavía por cuestiones de pandemia no, pero nos pueden contactar y nosotros con gusto contestaremos todas sus dudas. Muy bien. Además, llegar ahí es como la experiencia que hace un momento dijo Malillel, es como llegar a la selva y ver esa maravillosa ceiba que tiene la hacienda. Pues bien, nos vamos despidiendo. Recuerden, ya lo dijo también hace un momento Malillel, hay una promoción en la compra del libro de Yo nací para cruzar puentes en la librería Hiperión, y eso es exclusivamente para Jalapa. Quien compre un libro se va a llevar una bolsa de la FILU, una taza de la FILU, un bolígrafo y también un cubrebocas de la FILU. Así es que esa es nuestra promoción en esta ocasión. Y yo me quedaría con esas últimas partes del poema de Malillel. Hay millones de puentes que me esperan. Yo nací para cruzar puentes. Alguien ha estado construyendo puentes desde el principio de los tiempos para mí, para que yo me eche a recorrerlos. De madera, de acero, de piedra, colgantes, levadizos, suspendidos, de viga, en arcos atirantados, puentes, viaductos, pasarelas. Y cada mañana me levanto como un puente para que me atraviese el día. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión, en otra actividad de la FILU virtual. Gracias, hasta luego.